La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través del Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario, la Universidad del Gran Rosario y la Universidad de Málaga, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral titulada Discapacidad e Inclusión desde una mirada educativa y social. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Moisés Mañas Olmo de la Universidad de Málaga y a la directora de la carrera de Psicopedagogía, Soledad Catoni, quien será la moderadora de esta conferencia. Sin más, yo cedo la palabra a Soledad, por favor, para que podamos iniciar con esta conferencia. Bueno, bienvenidos a todos y a todas a este encuentro. Yo soy María Soledad Catoni, soy directora de la licenciatura en Psicopedagogía de la Universidad del Gran Rosario. Y hoy quiero darles la bienvenida a esta conferencia que vamos a establecer en colaboración con el CIDU, Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario, de, como decía mi compañera, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos de México. Bueno, muchas gracias Moisés por esta comunicación. Como les decía, Moisés nos va a hablar de la discapacidad e inclusión desde una mirada educativa y social. Pero antes de contarles la trayectoria de Moisés, quiero agradecerles a las autoridades que hoy nos acompañan de la Universidad del Gran Rosario, a Mercedes Gasparri, directora del Espacio de Ciencias Sociales y Educación, y a la secretaria de Relaciones Institucionales e Internacionalización, la licenciada María Eugenia Noriega. También decirles que esta propuesta forma parte de espacios de encuentro que vamos creando, co-creando, construyendo desde la Universidad del Gran Rosario. Espacios que nos invitan a pensar, a reflexionar con el objetivo de promover trayectos de formación desde una perspectiva democrática, inclusiva, basada en los derechos humanos y de género. En los últimos años somos muchos los que nos hemos sumado a este desafío de construir nuevas agendas, de pensar espacios educativos cada vez más accesibles e inclusivos, pudiendo recuperar no solo la accesibilidad física, sino también la accesibilidad comunicacional y académica. Y de esta forma también poder borrar barreras culturales y simbólicas, instaladas e instituidas en nuestras sociedades. Ahora sí quiero compartir brevemente algo de la trayectoria de Moisés, porque la verdad es que es muy extensa. Él es licenciado en Pedagogía por la Universidad de Málaga, título obtenido en el año 2005. Tiene el máster en Atención Temprana, Dr. Miguel de Linares Pesi, en 2011, impartido por la Universidad de Málaga. Es experto en autismo e intervención por la Universidad de Alcalá de Henares durante el año 2008. También es técnico en mediación social y comunitaria, impartido por el Centro de Divulgación Dinámica en el año 2015. Doctorando en la Universidad de Málaga en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación en la modalidad tiempo parcial. Y contarles también muy brevemente, porque es muy vasta la experiencia laboral de Moisés, contarles que desde octubre de 2007 hasta febrero de 2020 ha trabajado como educador de menores con discapacidad en el Centro Educativo Pedagógico Especial de Rehabilitación, pedagogo en la asociación El Moral desde febrero hasta julio del 2008, coordinador de educadores de menores desde el año 2008 hasta el año 2012, también en el CEPER. Desde febrero de 2020 y en la actualidad trabaja como profesor sustituto interino en el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de Málaga. Además, ha participado en diferentes congresos, comités científicos, ponencias nacionales e internacionales, así como en la publicación y realización de revistas y capítulos de libros. Bueno, y antes de darle la bienvenida a Moisés, en realidad darle la palabra, quería decirles que al final de la disertación van a poder preguntar, que nos escriban sus preguntas a través del chat y ahí, bueno, vamos a establecer un diálogo en el que vamos a ir leyendo las preguntas, pero lo vamos a hacer al final, así no interrumpimos a Moisés. Bueno, Moisés, muy bienvenido y te doy la palabra.
Gracias Soledad Gatoni y bueno, y como siempre, y no puede ser de otra forma, dar las gracias a todas las personas que estáis ahí detrás, al otro lado, en este caso, bueno, pues triangulando, ¿no? Como no puede ser de otra manera, en este caso España, México y Argentina, y aprovechando, bueno, pues las facilidades que nos proporciona en este caso la virtualidad. Así que muchísimas gracias y bueno, y sin olvidarme en este caso a Eloísa y a Elisa Lugo por el ofrecimiento y por el esfuerzo que hay detrás de todo esto que junto con Soledad, bueno, para que esto sea posible, ¿no? Bueno, después de este agradecimiento y, bueno, y de comentar mi currículum, que, bueno, que entiendo que es verdad que forma parte del protocolo, ¿no? que suele haber, me gustaría que, bueno, que tuviésemos, independientemente de todo lo que yo vaya contando o comentando, me gustaría que, bueno, que en la medida de lo posible se generase un diálogo, ¿no? Ya sea post o ya sea intra conversacional en este caso, porque personalmente, bueno, me gusta romper con los protocolos establecidos y no tengo ningún tipo de problema en que si en un momento dado hay alguna duda o algo que no se ha entendido bien, pues que se me interrumpa, porque creo que aquí, sobre todo, independientemente de la posición que yo ocupe, estamos para conversar y sobre todo para construir, ¿no? De forma conjunta, ¿no? Así que no tengo problema. Y si por protocolo es al final, pues sí que es verdad que me gustaría que se me preguntase y sobre todo que se me cuestionase, ¿no? Porque creo que al fin y al cabo es, creo que, bueno, que nuestra profesión como docente, investigador e investigadora tiene que ser un cuestionamiento constante, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que me gustaría que se me cuestionase o se me preguntase, ¿no? Durante el transcurso de esta charla. En mi caso, Moisés, bueno, sí. perdón, sí, como prefieras. Eso, si vos está bárbaro, si querés promover el diálogo, acompañamos las preguntas que vayan surgiendo, por supuesto. Perfecto. Por mi parte, Soledad, encantado de que eso sea así, porque es verdad que, bueno, que si surge una duda en el momento, bueno, sería como si en una charla levantásemos la mano, ¿no? Y accediésemos, en este caso, a dialogar sobre eso. Así que, por mi parte, sin problema. Como decía, bueno, simplemente un breve resumen, ¿no? Yo he trabajado durante 14 años con personas con discapacidad, en este caso, concretamente con menores, también he convivido con adultos, en este caso, y bueno, y para que os situéis, bueno, pues eran personas que tenían un diagnóstico de discapacidad y que al mismo tiempo, bueno, pues no estaban allí por su discapacidad, sino que estaban, en este caso, pues una serie de problemas sociales, ¿no? En el sentido de que, bueno, de que he trabajado con menores que han sido violados, maltratados, ya os digo que con independencia de la discapacidad o del grado que pudiesen tener, ¿no? Y en mi recorrido personal, bueno, pues he ido girando y espero seguir girando mucho porque, bueno, empecé desde una perspectiva bastante clínica, ya sí que es verdad que hace 3 meses ya, bueno, ya deposité la tesis, ya soy doctor. Y bueno, he ido girando desde una perspectiva bastante clínica, posicionada, en este caso, bueno, lo que aquí se considera como atención temprana o atención infanto-juvenil, ¿no? Que es ese apoyo rehabilitador, entre comillas, que se le puede dar al alumnado o a las personas con algún tipo de discapacidad o en riesgo de padecerla, a una perspectiva que yo creo más inclusiva, ¿no? Más inclusiva en el sentido de entender, y ahora lo veremos también a lo largo de mi explicación, de mi charla, el giro que ha ido dando, en este caso, la propia discapacidad o el imaginario social que se construye en torno a la discapacidad y cómo eso también, bueno, pues ha ido reconformándome como persona y como investigador, ¿no? Desde hace, pues, cerca de 3 años ya trabajo en la universidad, concretamente en el grupo PROCIE, en el estado en método, en didáctica y organización escolar, y llevo 7 años en el grupo PROCIE, el grupo que en este caso coordina Analia Leite y que hasta hace poco, bueno, pues coordinaba Nacho Rivas, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo la suerte de pertenecer a un grupo que, bueno, que trabaja o que enfoca en este caso la investigación en este caso, desde el paradigma cualitativo y la narrativa, y todo eso, como decía, bueno, pues he ido apoyándome en este caso en mi propia investigación
en mi propia conformación como investigador, ¿no? Dando una serie de herramientas que han posibilitado, bueno, pues las diferentes investigaciones que hemos hecho y sobre todo ha posibilitado el situarme con las personas con las que he investigado desde otro lugar totalmente diferente que bueno, que cuando en este caso pues, lo había hecho desde una perspectiva más clínica o podemos llamarla psicológica, ¿no? Entonces, si os parece, os comparto la presentación. Como os digo, me gustaría que, bueno, que en la medida de lo posible visualizásemos que estamos en una misma clase, en una misma charla, en círculo y que, bueno, que podemos ir dialogando. Yo he traído, bueno, como siempre suelo hacer, he traído mucho material, muchas diapositivas para ir hablando de ella e ir cuestionándonos, pero no me gustaría que esto fuese un monólogo y que, bueno, que me fueseis cortando y hablando sobre eso. Si os parece, no estoy muy acostumbrado a trabajar con el Teams, siempre solemos trabajar con Zoom o con el Meet, pero y aquí en las clases teníamos un programa diferente, pero bueno, voy a intentar compartir, yo creo que es bastante... Pues, sí, es igual, vale. Supongo que ya estoy compartiendo. Sí, ¿verdad? ¿Alguien podría abrir el micro y confirmarme que sí, ¿verdad? Sí, está compartiendo. Sí. Genial. Gracias. Vale, como os decía, bueno, pertenezco al grupo ProCIE y nos movemos siempre desde un posicionamiento. Es verdad que el grupo ProCIE conlleva o tiene, ¿no?, una gran diversidad de personas y, bueno, y cada uno pues con nuestra trayectoria personal, pero sí que es verdad que todos conectamos en un posicionamiento, en este caso de investigación más narrativa y que tiene que ver con el posicionarnos de otra forma a la hora de investigar con las personas, ¿no? De forma más concreta, bueno, pues mi campo en este caso de estudio, de trabajo y experiencial tiene que ver con la discapacidad o eso que hemos venido a llamar discapacidad, que ahora veremos que las propias personas, bueno, pues no todas se reconocen como personas con discapacidad y, bueno, y con la inclusión, ¿no? Ya sea una inclusión social, una inclusión educativa y que tiene mucho que ver con bueno, con la forma que entendemos en este caso la investigación, ¿no? La inclusión la proyectamos como una forma de visualizar un objetivo al que tenemos que llegar, ¿no? Bueno, hay diferentes frases, en este caso, bueno, me gusta llamarlo como pequeños eslogans, ¿no?, que tenemos que tener en mente porque creo que nos hacen, en este caso, cuestionarnos, repensarnos y situarnos desde otra mirada, ¿no? En este caso, bueno, el trabajo de Paula y Calderón en el texto y de Paula en este caso en las imágenes, es el hijo de Belén de Paula. Y bueno, y al fin y al cabo, bueno, ella es la madre de un chico con diagnóstico de autismo y se conectan en este caso, bueno, investigadores como en su caso soy yo también, sobre la inclusión y familias y hijos e hijas que en este caso pues han sufrido la lacra del diagnóstico o la etiqueta o el estigma que conlleva el diagnóstico, ¿no? Y bueno, y siempre me gusta en todas las charlas pues poner algún tipo de frase que, bueno, que nos hagan reflexionar y nos hagan cuestionarnos, ¿no? Aquí sobre todo lo que en este caso Nacho Calderón trata de traer a la palestra es el hecho de, oye, de entender las diferencias como parte del ser humano, ¿no? O sea, no entender la diferencia como eso, ¿no? Como lo que se entiende, o se sigue entendiendo, por desgracia, a día de hoy como una lacra, ¿no? Como algo para estigmatizar, separar o segregar o excluir a las personas, ¿no? Sino que, bueno, que la diferencia se entienda como la parte propia de la diversidad del ser humano y del enriquecimiento que debería tener en este caso la sociedad, ¿no? Dicho esto, es importante situar un poco la charla bueno, a la que he sido invitado porque, bueno, siempre me gusta
en la medida de lo posible, intentar situarla desde diferentes posicionamientos, ¿no? Es decir, es como si yo entiendo la investigación como si cada vez que hablamos de un contexto concreto, ya sea social, educativo o personal, nos pusiésemos unas lentes diferentes para mirar, ¿no? Pero en realidad vamos a intentar, en la medida de lo posible, mirar esas tres realidades que sitúo ahí, lo social, lo educativo y lo personal, desde una misma lente, ¿no? Porque una repercute en la otra, ¿no? Es decir, intentar hablar de una realidad educativa sin tener en cuenta una realidad personal o sin tener en cuenta una realidad social, que sí o sí empapa en la escuela, empapa en la universidad y empapa en lo social y en lo personal, perdón, pues es un error. Es decir, hablar bueno, más que un error, me gustaría aclarar que, bueno, no es tanto un error, sino es algo incompleto. Es decir, hablar de una realidad concreta sin tener en cuenta las demás de las que se nutren es algo incompleto, ¿no? Entonces, en esta charla voy a intentar, en el tiempo que tengo, bueno, pues tocar las tres realidades que repercuten, en este caso, en las personas con las que he convivido, he trabajado y sigo trabajando y conviviendo, ¿no? Bueno, empezando por las realidades sociales, es importante tener en cuenta, aunque entiendo que por el contexto en el que estamos, seguramente ya, bueno, muchos y muchas conoceréis parte de los, en este caso, de las convenciones, de las reuniones que se han ido haciendo en los últimos años. Sí que es verdad que tal vez la más importante sea la Declaración de Salamanca, en la que en 1994 pues, se reunieron gran parte de los investigadores e investigadoras que tenían que ver en este caso con la atención a la diversidad, con la discapacidad, para sembrar un poco el principio del cambio, un cambio que, como veremos, no ha repercutido del todo como debería ser después de tantísimos años que han pasado, pero sí que es verdad que, bueno, que hemos ido mejorando, ¿no? O eso es lo que parece ser que queremos ver para intentar, bueno, conformarnos con la situación que todavía se sigue viviendo, ¿no? Cuando acudimos a las realidades que verdaderamente viven las personas con discapacidad, vemos que no es tanto así, ¿no? Sino que al fin y al cabo es un juego de números, un juego de opiniones, siempre desde la mirada de la persona bueno, que en este caso señala o que etiqueta o que habla de la persona con discapacidad, no de las propias personas, ¿no? Bueno, simplemente diferente, lo que quería exponer en esta diapositiva son las últimas reuniones, como veis, no han sido una ni dos, que se han hecho, incluyendo en este caso la Convención de Dakar, para intentar cambiar esa situación o esa realidad social que tenía que ver en este caso con las personas con discapacidad, ¿no? Sí que es verdad que ya a partir del año 2006, bueno, incluso antes, ¿no? En España se promulgó sobre todo a partir del movimiento de vida independiente que impulsó el fallecido recientemente Javier Romañac y, bueno, y conllevó en este caso el desarrollo de un modelo, lo que se consideró como un modelo social de la discapacidad, ¿no? Siempre impulsado por personas con discapacidad, con personas con diagnóstico de discapacidad que querían en este caso recuperar sus derechos y recuperar sus libertades que, bueno, que históricamente y de forma heredada pues se les había arrebatado, ¿no? Ese modelo social se impone como, bueno, se impone como una forma de empujar tanto a la investigación, ahora lo veremos, como a la sociedad, de empujarla para que, bueno, para que no miren para otro lado y para que vean la realidad que existe, ¿no? Una vez que ya tomamos conciencia de esa realidad, pues somos capaces de por lo menos intentar cambiarla, ¿no? Bueno, me gusta, y seguramente los que habéis compartido conmigo alguna que otra charla, me gusta siempre traer, en este caso, el cuadro del Bosco, ¿no? Que se llama La extracción de la piedra de la locura. Es verdad que hace ya muchos años de ese cuadro, pero bueno, lo traigo sobre todo a colación de que veamos que ese modelo social que de alguna manera está repercutiendo, está empapando en el imaginario social que tenemos sobre la discapacidad, no siempre ha sido así, ¿no? Sino que hasta entonces, bueno, había un modelo clínico rehabilitador y ese hasta entonces podemos ponerlo entre comillas porque es verdad que dependiendo en el ambiente o el contexto en el que estemos,
pues todavía sigue existiendo esa visión, en este caso de la discapacidad. Y el cuadro del Bosco, en este caso, es muy una ilustración muy clara, ¿no? de cómo la discapacidad se creía que estaba situada en una zona en concreto del cerebro y que se podía extraer en este caso, ¿no? Ahí el cuadro pues, representa a la Iglesia y representa a la medicina, ¿no? Como la ciencia que cura a las personas con discapacidad, ¿no? El modelo social, como decía, vino para romper, en este caso, o transformar el estigma que había asociado a toda esta visión más médico-rehabilitadora sobre la discapacidad, ¿no? En el sentido de que, bueno, de que la discapacidad se entiende, en este caso, como una construcción social, ¿no? Es justamente lo que el modelo médico, perdón, lo que el modelo social recompone es el intentar ver, en este caso, la discapacidad como una construcción social, ¿no? Es decir, las personas con discapacidad lo que se sienten es apartadas, en este caso, de una sociedad que no entiende su diferencia, sino que la entiende a través de la mirada de la desigualdad y del rechazo y la exclusión, ¿no? Como decía, en este caso son imágenes, bueno, que no tienen tantos años, en el cual son las propias personas con discapacidad y las familias de las personas con discapacidad las que se echan a la calle para reivindicar y luchar por sus derechos, ¿no? Es un movimiento que no solo no nació en España, sino que nació en este caso, o surgió más que nacer en Estados Unidos, pero que siempre, como decía y vuelvo a repetir, siempre surge de las propias personas con discapacidad y de las familias, ¿no? Que en este caso son las que han vivido esa situación, ¿no? En el caso de España surge el concepto de diversidad funcional, un concepto que, bueno, no vamos ahora mismo a ahondar en eso, pero sí que es verdad que es un concepto, en el caso del movimiento de vida independiente hablan de la diversidad funcional como otra forma de, en este caso, de hablar de las personas con discapacidad, ¿no? Bueno, mensajes como nada sobre nosotros sin nosotros, es decir, nosotros y nosotras tenemos que estar en la sociedad, pertenecemos a la sociedad y como tal tenemos que tomar pie de las decisiones que se tomen sobre nosotros, ¿no? Hasta entonces las decisiones que se habían tomado era siempre, como decía al principio, de otro grupo de personas, otro colectivo, hablando sobre las propias personas con discapacidad y en este caso las personas con el diagnóstico, con el estigma de la discapacidad, lo que querían era recuperar su espacio dentro de la propia sociedad, ¿no? Bueno, como recomendaciones personales, bueno, acudir al libro, en este caso de Agustina Palacios, para recuperar toda esa trayectoria histórica que ha tenido los movimientos de los colectivos, en este caso de personas con discapacidad, y sobre todo la evolución que ha ido siguiendo, en este caso, la concepción social y el imaginario social que se tenía y que se sigue teniendo en este caso en torno a las propias personas con discapacidad, ¿no? Una breve mención a nivel social de cómo ha ido evolucionando el concepto. En este caso, si acudimos a los manuales diagnósticos, ya sea el DSM-3, el DSM-4, el DSM-4TR o el reciente DSM-5, o incluso el CIE-10, pues podemos acudir en este caso y ver cómo ha ido evolucionando, cómo se ha ido blanqueando el lenguaje que se utilizaba, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que era el DSM-3 o el DSM-4, el que como tal, pero sí que es verdad que luego se ha ido blanqueando el lenguaje que se utilizaba en estos propios manuales, que como bien sabéis, pues bueno, son manuales que se utilizan para el diagnóstico, ¿no? En este caso, a nivel de psiquiatría, a nivel de psicología, se acuden a estos manuales para hacer los diagnósticos que luego conllevan, en este caso, no siempre, pero en algunos casos, conlleva el estigma o el asociar el diagnóstico con una desigualdad social, educativa y personal, ¿no? Hacer mención
simplemente de que los límites que se han ido situando, los límites que se han ido poniendo en estos manuales cada vez son más laxos, y eso tan solo hay que acudir a la bibliografía, y concretamente recomiendo el libro de Alain France, en el cual se titula Cuestionándose, ¿no? ¿Somos todos enfermos mentales? Alain France era en este caso el director de ese DSM, creo que empezó en el DSM-4, el DSM-4-TR, y el libro, en este caso, bueno, pues cuestiona la forma y los procesos que se siguen para renovar estos manuales, y cómo los diagnósticos, pues no siempre surgen, o no, por lo menos no siempre los que se ponían sobre la mesa, desde su visión, evidentemente, eran digamos, semejantes a lo que pasaba en la... Es importante, y simplemente como mención de la repercusión que tienen estos movimientos, es importante mencionar dos cuestiones, ¿no? Una es cómo, en este caso, la investigación en la universidad y la propia docencia en la universidad se nutre de este... En este caso, y nuevamente, empujados por personas con discapacidad que habían llegado a la universidad, ya fuesen como docentes, como investigadores, como es el caso de Shakespeare, como es el caso de Dan Goodley o de Mike Oliver. Son, bueno, personas que llegaron a investigar, y la forma de repercutir en la sociedad que tenían las propias personas con discapacidad, ¿no? En ese devolver los derechos, devolver lo que se le había quitado a la propia, bueno, al colectivo de personas con discapacidad, ¿no? Y especial mención a eso que Irving Goffman, ya en el 68, si no recuerdo mal, hablaba como instituciones totales, ¿no? Es decir, independientemente de todo ese empuje que ha tenido el movimiento social en torno a la discapacidad, y el hecho de incluir a las personas en la sociedad y, por ende, en lo educativo, las instituciones totales como, bueno, un concepto que Goffman en el 68 planteaba de cómo se trataba o cómo se intervenía a las personas con discapacidad, lo que él llamaba asilos, ¿no? O lo que él llamaba residencias o internados, y cómo todavía a día de hoy siguen existiendo esos centros. Yo personalmente he estado trabajando durante 14 años en uno de ellos, y si cogemos el libro de Dan Goodley y vemos, pues, bueno, las entrevistas que hacían las personas que allí vivían, las entrevistas que hacía a los educadores y las educadoras residenciales, o incluso las observaciones y las anotaciones de campo que él hacía, pues podemos ver perfectamente que a día de hoy, en el 2022, pues se asemeja muchísimo, ¿no? Eso habla mucho de cómo el modelo atencional, con independencia de ese empuje del movimiento social, el modelo atencional a las personas con discapacidad, pues no ha cambiado tanto, ¿no? De hecho, es algo que personalmente no sé, bueno, porque no conozco exactamente si he podido compartir con el OISE y con el ISA algunos apuntes sobre cómo funciona, en este caso a nivel de México, pero bueno, no lo sé a ciencia cierta, y menos a nivel de Argentina, ¿no? Pero en España sí sigue funcionando así, ¿no? Es decir, el modelo que Irving Goffman hablaba en el libro Internados, que creo que es como se titula en castellano, sigue siendo muy, muy parecido. Bueno, ahí lo que intento traer, en este caso, poner sobre la mesa, bueno, pues son esas otras realidades sociales, ¿no? Eso que parece que, bueno, que sí, que vamos cambiando, que vamos mejorando, que vamos hacia adelante, en este caso a nivel social o de inclusión de las personas con discapacidad, de las personas del colectivo, pero que, como vemos, bueno, pues no es tan a ciencia, o sea, no es tan real, puesto que los datos, bueno, pues hablan de otra serie de cuestiones, ¿no? Hablan de que esa realidad social, bueno, pues en España sigue habiendo todavía 373 centros,
hay una gran masa de personas contratadas laboralmente que atienden a las personas con discapacidad, algo lo cual, bueno, en diferentes investigaciones que tratan de proyectar la inclusión como el modelo que debe estar, en este caso, en la sociedad y en este caso en la estructura educativa, hablan de que, bueno, que es difícilmente cambiable en el sentido de que todavía hay gran cantidad, una masa muy grande de personas que trabajan justamente en algo que deja de ser, que no es inclusivo, en el sentido de que es excluyente, puesto que estamos hablando de centros laboralmente. Esto supone, pues, como veis ahí, cambiar la forma de trabajo o el modelo de 15.000, bueno, 14.275 personas, ¿no? Datos del Inserso, ¿no? En cuanto a las realidades educativas, que como decía antes, la realidad educativa, en este caso que se vive en la escuela para las personas con discapacidad, poco tiene que ver con eso que traigo ahí, ¿no? En este caso, bueno, pues los dos chicos riéndose de forma natural, ¿no? Hay casos que sí sucede así, y es verdad, y todo hay que decirlo y hay que ponerlo sobre la mesa. Hay casos en los que las personas con discapacidad en la escuela siguen lo que podríamos llamar como como podríamos decir que son felices dentro de la escuela, pero por desgracia no sigue siendo el modelo o no sigue siendo la visión mayoritaria que hay dentro de la escuela, ¿no? Como no puede ser de otra manera, la realidad educativa y que he comentado antes, la realidad educativa se ve en este caso mermada por esa realidad social. No hay otra forma de la escuela, en este caso, independientemente de las barreras que tenga con respecto a la sociedad, la escuela siempre está permeada por eso que pasa en la sociedad. Es decir, todo lo social, todo lo personal repercute en la escuela, ¿no? Entonces, es lo que comentaba al principio. Intentar cambiar una realidad cuando no hemos conseguido cambiar la otra, pues siempre va a ser muy difícil, ¿no? Siempre van a ser ejercicios de ir poniendo miguitas en ese paso, ¿no? Creo, desde mi posicionamiento y en base a la experiencia que he tenido, lo que he podido leer, creo que el ejercicio tiene que estar en el cambio personal, en el cambio social, como sociedad, como grupo, y en el cambio educativo, ¿no? Bueno, estos datos que traigo aquí son datos que dentro de poco, si todo va bien, se publicará en una de las revistas que tienen que ver, en este caso, que tienen que ver que publican información y artículos de investigación sobre inclusión, sobre discapacidad. Y bueno, y en este caso, en el estudio lo que hicimos fue, poner sobre la mesa pues un pequeño plantel de lo que había pasado en los últimos años, de qué significaba, en este caso a nivel educativo, con diferentes datos sacados del CERMI, de la Fundación Universia y del Ministerio, diferentes porcentajes, diferentes informaciones que hablan, en este caso, de forma muy somera de lo que tiene que ver a día de hoy con la discapacidad y de esa supuesta evolución que ha seguido, que como podemos ver en la información, pues sigue siendo una realidad muy excluyente para el alumnado con discapacidad, ¿no? Yo siempre digo lo mismo en todas las charlas en las que he sido invitado, y es que me gusta acudir a los números, porque los números nos pueden dar, en este caso, una visión general de una realidad, pero siempre hay que acudir, para conocer la realidad hay que acudir, en este caso, a las propias personas, ¿no? Y es lo que vamos a hacer al final de esta charla, ¿no? Los números están bien, los números nos hablan de una realidad general,
pero esos números están conformados por personas y tenemos que acudir siempre a las personas, ¿no? A qué piensan, qué es lo que ven, qué sienten, porque si no, intentar transformar la realidad a través de los números es muy complicado y los que transformamos o transforman la realidad son las propias personas que lo componen, ¿no? Bueno, y curioso el dato que en este caso presenta el gobierno de España, en el plan de acción de la Estrategia Española sobre la Discapacidad, que es un plan de acción que se presentó en el 2014, que tiene que ver, en este caso, uno de los ejes tiene que ver con lo educativo y cómo, bueno, pues se pone la medalla en el hecho de que los diferentes objetivos que se habían planteado, pues si no están cumplidos, están cumplidos parcialmente, ¿vale? En ese parcialmente, pues tal vez a nosotros y nosotras que nos dedicamos a la investigación, el decir implementada parcialmente es como no decir nada, ¿vale? Entonces, bueno, es verdad que nos movemos en el hecho de está implementado o no está implementado. Y dentro de ese estar implementado habría que ver esas realidades que he presentado antes y que ahora voy a seguir presentando, qué significa, ¿no? Pero ni ellos ni ellas mismas pues se mojan en el hecho de decir, oye, pues esto sí se ha llevado a cabo o no se ha llevado a cabo, y fijaros que han tenido unos cuantos años para hacerlo, ¿no? Y se inventan el color naranjita para decir está implementada parcialmente. Implementada parcialmente significa que a lo mejor ni siquiera uno de los objetivos o de los subobjetivos se ha conseguido, ¿no? Bueno, como decía, es importante en este caso en la investigación y, bueno, y sobre todo en la forma de actuar como personas, como docentes y como investigadores e investigadoras, acudir en este caso a las voces de las propias personas, ¿no? Nosotros hemos presentado, como decía, una investigación, tanto, bueno, Blas González como Pablo Cortés y yo, en el cual, bueno, pues las diferentes personas con discapacidad, en las cuales, bueno, pues hemos ido entrevistando y haciendo grupos de discusión, pues hemos conseguido sacar o extraer, gracias al trabajo también de ellas y de ellos, bueno, que en este caso la segregación que se sigue produciendo dentro de la escuela tiene que ver con tres aspectos muy claros y muy relevantes, ¿no? Y que se conectan entre las diferentes entrevistas, ¿no? Un aspecto que tiene que ver con la segregación desde lo que se enseña, es decir, desde el contenido que se enseña. Bueno, pues recuerdo algunas personas entrevistadas que decían que se le enseñaban otras cosas, que no entendían por qué, bueno, pues en vez de enseñarle otras cosas, pues por qué no le prestaban más atención, le prestaban más apoyo, o a lo mejor te decían, yo siempre, desde que entro el primer día de clase hasta que me voy a final de curso, siempre hago lo mismo, siempre hago las mismas sumas, todos los días las mismas sumas. Mi sensación es que lo que quieren es que nos moleste dentro de la clase, ¿no? Entonces, bueno, esa segregación desde lo que se enseña, una segregación, en este caso, desde cómo se enseña, desde la forma, en este caso, de ayudar o de acceder al conocimiento. Hay un grupo de personas entrevistadas que hablaban de que utilizaban diferentes metodologías, es decir, el cómo trabajar, en este caso con el grupo clase, y cómo trabajar de otra forma diferente el docente o la docente con la persona con discapacidad, y desde el cómo se evalúa, cómo independientemente del contenido o la metodología se le exige lo mismo, ¿no? Es decir, el sistema no estructuralmente, la forma que tiene de desarrollarse, en este caso en la escuela, el sistema no se nutre evidentemente de la diversidad, no se nutre de la diferencia y sobre todo no se adapta en este caso, ¿no? Y eso son situaciones reales que a día de hoy pues seguimos viviendo, ¿no? Y que nosotros en el estudio que hemos presentado pues se presentan, ¿no? Valga la redundancia. Todo esto conlleva evidentemente la significación o el entender o el entenderse a sí mismo como diferente. Es decir, la mayor parte de las personas entrevistadas se entienden como diferentes, ¿no? En el sentido de que no todas
y ahora lo veremos en otro estudio que también hemos presentado, no todas se sienten o se reconocen dentro de esa discapacidad o dentro de esa diferencia, pero la gran mayoría, por el hecho de eso que se conoce como la autoprofecía cumplida o la presión del grupo, o el decirte no vas a llegar, no vas a poder, al final se reconocen como personas con discapacidad, ¿no? Entonces hay un sometimiento identitario y en este caso, pues bueno, hay una pérdida del yo y la conformación de la persona o de la visión que tiene la propia persona, pues depende del resto. Depende del resto, que son los que le hemos dicho, en este caso, cómo es, qué es lo que tiene que hacer y dónde se tiene que situar, ¿no? En este caso, en la escuela, ¿no? Tanto Carmona como Anabel Moriña presentaron en un estudio reciente. Son muchas las referencias a las que podemos acudir y, bueno, y personalmente recomiendo cualquier texto de Anabel Moriña, que es una profesora de la Universidad de Sevilla, que se dedica a la investigación con personas con discapacidad y, en este caso, la inclusión en todos los ámbitos que tengan que ver con lo educativo. Pues podemos acudir a un montón de referencias que hablen de cómo a día de hoy siguen existiendo todavía una serie de barreras, como ellas denominan, de barreras y de facilitadores en ese intento de equilibrio entre las barreras y los facilitadores para la inclusión educativa de las personas con discapacidad, en este caso con discapacidad intelectual, ¿no? Y he traído en este caso las barreras, ¿no? Porque los facilitadores, en este caso, bueno, pues ver, como bien pongo ahí, bueno, con las relaciones sociales, es decir, una mejora de las relaciones sociales dentro y fuera de la escuela, de las relaciones escolares, de las relaciones sociales, en este caso repercutía en una mejora tanto académica como personal y social de la persona con diagnóstico, ¿no? Pero después había otra serie de barreras que lo que viene siendo o lo que podría ser un factor puede convertirse también en una barrera y que tienen que ver en este caso con el perfil docente, ¿no? Las autoras hablaban de la forma en la que, dependiendo del docente o la docente que estuviese en el aula, pues las cosas se hacían de una forma o de otra, ¿no? Es decir, es como decir, cualquier persona o cualquier persona con un diagnóstico de discapacidad, pues está a la suerte del docente o la docente que le toque enfrente, ¿no? O sea, no había una forma de entender la diversidad desde lo estructural de la propia escuela, sino que dependía del docente o la docente que ese día o ese año, pues sí creyese en la inclusión, ¿no? Dentro de la propia escuela, ¿no? Y también, en este caso, estaba muy relacionado y se conectaba mucho con el desarrollo del currículo, ¿no? En este caso, el cómo la conformación del propio currículum educativo facilitaba o, en este caso, servía de barrera para la inclusión del alumnado, ¿no? Es decir, cómo el alumnado accedía en este caso el currículum, repercutía negativamente, ¿no? En el sentido de que, bueno, de que no había una estructura que posibilitase eso, ¿no? Y al final, las autoras señalaban que, como decía, que tanto la práctica docente como las relaciones que se suceden dentro y fuera de la escuela son las que hacen posible, en este caso, la inclusión educativa. Al final, este estudio, que es del año pasado, no dice nada nuevo, es decir, no dice nada en el sentido de que se planteen o se abran puertas nuevas, sino que lo que dice es que después de tanto tiempo, recordemos que en el 94 ya se comenzó, bueno, en el 94 y después en el año 2004 Ángeles Parrilla comenzó a desarrollar el concepto de inclusión educativa, diferenciado en este caso del concepto de integración, con unos matices bastante profundos de diferencia, y todavía a día de hoy seguimos planteándonos, cuestionándonos que la inclusión educativa siga dependiendo del docente o siga dependiendo del currículum. Es decir, como decía, no plantea nada nuevo que no sepamos, sino que lo que ahonda es un poco más en la herida, ¿no? Y en ese no hacer
nada, ¿no? Que ha sido algo, bueno, que hemos ido heredando y manteniendo pues, a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, como propuesta y apoyándome en este caso en, bueno, pues los textos de compañeros de aquí también de la universidad, como decía Nacho Calderón o Teresa Rascón, planteo en ese tiempo de cambio, pues planteo, bueno, una flexibilización del currículum. Flexibilización del currículum en el sentido de que como proponen en este caso tanto Calderón como Teresa, flexibilizar el currículum en el sentido de que tiene que ser un currículum dinámico que favorezca el acceso a todas las personas con diversidad o todas las personas con independencia de sus diferencias. Al mismo tiempo, favorecer la autonomía de los centros en el sentido de que en España la mayor parte de los centros, por no decir todos, sobre todo los que son públicos o concertados, dependen en este caso de la propia autonomía o de las propias comunidades. Después hay una legislación a nivel central, con lo cual genera una homogeneidad en todos los procesos que suceden dentro de la escuela. Entonces, lo que se propone, en este caso, por parte de los autores y en mi caso también, es el generar autonomía en los centros. Es decir, que los propios centros, dentro de su capacidad de ver el contexto en el que se encuentran los grupos de personas que en el propio centro escolar habitan y los tiempos de la propia escuela, pues puedan gestionar, modificar o adaptar en este caso todo lo que tiene que ver con lo educativo en la búsqueda de eso que, bueno, que hemos venido a llamar como la equidad, ¿no? Y que tiene que ver mucho con la inclusión educativa, ¿no? Bueno, desarrollar una visión educativa que tenga que ver, en este caso, con las comunidades de aprendizaje, en el sentido de que las comunidades de aprendizaje, tal y como la entendemos o la proyectamos, tiene que ver con una apertura de la escuela al contexto, siempre y cuando la escuela lo que tenga son barreras que separan a la propia escuela y a las personas que en ella habitan del contexto, siempre y cuando existan unas barreras grandes que no pueden ser saltadas o sobrepasadas, en este caso, por la sociedad, bueno, pues no se va a ejercer ningún tipo de cambio. En este caso, la propuesta va a entender o a proyectar la escuela como una comunidad de aprendizaje en el sentido de que las familias, el entorno y el contexto formen parte de la escuela y que la escuela se nutra en este caso y se enriquezca en este caso del propio contexto, ¿no? Sino que no sea tal y como se entiende ahora un lugar o un espacio separado del resto, ¿no? Y sobre todo con la idea de garantizar la escolarización de todo el alumnado. De todo el alumnado no significa, pues que haya un grupo de personas que se queden fuera, que se queden en centros que aquí llamamos de educación especial. De todo el alumnado no significa que en este caso se saque, y está bien dicho, ¿no? Y repito, lo de sacar al alumnado del aula en el sentido de tener que separarlo de su grupo de iguales. El propósito en este caso es garantizar en igualdad de condiciones y desde una perspectiva de la inclusión a la inclusión pues, de todo el alumnado en todo momento. Bueno, en la última charla que compartí con las compañeras de México, bueno, centré mucho la mirada en la universidad y, bueno, y en este caso lo traigo a colación porque tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, ¿no? De cómo lo educativo tiene que ver con la discapacidad o la visión o el imaginario que tenemos en torno a la discapacidad tiene que ver o se conecta o repercute en lo educativo y también, evidentemente, en las universidades, ¿no? Si acudimos a los números que presento ahí, bueno, pues podemos ver perfectamente cómo la realidad social y educativa que se ha vivido en este caso en primaria o en secundaria o en bachillerato aquí en España
repercute en en qué cantidad el alumnado con discapacidad llega a las universidades, ¿no? Como sitúo ahí, bueno, pues la forma en la que llegan es a trompicones, como se suele decir aquí en España, no sé cómo se dirá en México o en Argentina, suele ir a trompicones con muchos choques sociales y educativos, y los o las que consiguen llegar, pues como bien sabemos aquí, bueno, pues o bien no terminan, en este caso, los estudios universitarios, como decía en la anterior charla, o no terminan los estudios universitarios, o bien los o las que terminan los estudios universitarios después no trabajan en nada relacionado con esos estudios, ¿no? Eso, aparte, choca con lo que sí pasa, o con lo que pasa, mejor dicho, perdón, con el alumnado, en este caso, sin discapacidad, ¿no? Los cuales, bueno, pues en mayor o menor porcentaje sí acaban trabajando en un puesto de trabajo que tenga relación con su estudio y sí acaban los estudios. Es decir, esa exclusión o esa segregación educativa que ha habido desde los primeros ciclos, ya sean primaria, secundaria, repercute en este caso también en los estudios universitarios, ¿no? El estudio de la educación superior, ¿no? Aquí, bueno, volviendo otra vez a los datos, bueno, diferentes estudios, en este caso del Ministerio y del CERMI, que es la fundación, en este caso a nivel estatal de personas con discapacidad. En este caso, un estudio subvencionado por la Fundación 11, una fundación privada española, en este caso de personas con discapacidad visual o ambliopía. Y bueno, y los datos hablan por sí solos en el hecho del total de alumnado que consigue llegar a las universidades, qué grupo consigue llegar, terminar, y sobre todo cuál es dirigido a las universidades privadas y cuál es dirigido a las universidades públicas, ¿no? En el sentido de que hay diferentes raseros para ver, en este caso, o entender la realidad, una realidad social que como hemos visto, repercute en lo educativo, ¿no? Aquí, bueno, lo que presento, a nivel estadístico, por los diferentes niveles educativos o formativos a los que suele acceder las personas que suelen llegar, las personas que pertenecen a este colectivo, en contraposición a la representación que tienen las personas sin discapacidad, ¿no? Y abajo, bueno, pues una gráfica que muestra el tanto por ciento de las personas que acaban, en este caso, los estudios superiores, a qué tipo de trabajo se dedican, ¿no? Como vemos ahí, bueno, se ve un poco borroso, bueno, agricultura, industria, construcción, y la mayor parte se dedican a los servicios, y dentro de eso podríamos hacer otra franja, del cual la mayor parte se dedican a la hostelería, ¿no? Hostelería, o en este caso tiendas o comercios. Bueno, como decía, y creo que, bueno, es siempre interesante terminar este tipo de charla o este tipo de encuentros, siempre, bueno, acudiendo a qué es lo que piensan las propias personas, ¿no? Es decir, hablar de todas estas realidades no hace más que situarnos en un contexto concreto, ¿no? Que es el contexto que vivimos, pero bueno, si no acudimos a esa mirada propia de las personas que sufren la discapacidad en este caso, bueno, pues nunca entenderemos su realidad ni podemos sentarnos a ver el mundo como la entienden, ¿no? Como decía, bueno, acudiendo a otro de los estudios que hemos presentado y que está por publicar, bueno, pues en este caso con la compañera Janet Landing, que en Estados Unidos, pues, bueno, ha colaborado con nosotros en el hecho de
de entrevistar a personas con discapacidad, vemos como una parte importante de las personas, en este caso adultas, no se reconocían como personas con discapacidad. En este caso, vemos que hay un proceso de cambio, o si lo comparamos con el estudio anterior, que en este caso entrevistábamos a personas que todavía estaban en situación escolar o que estaban en la escuela o que seguían formándose, hay como un cambio. Es decir, ahí evidentemente no es comparable porque podríamos decir que son personas que pertenecen al mismo colectivo, son personas totalmente diferentes, pero sí que es verdad que es curioso y que sería interesante seguir estudiando, como ya lo hicieron otros autores que son los que propongo ahí, acudir a que, como cuando estás en la escuela, cuando están en la escuela, sí hay un reconocimiento, una identificación, en este caso con el sesgo, o con la etiqueta o con el estigma de la discapacidad, pero conforme van saliendo de la escuela o van saliendo de ese contexto formativo, la mayor parte de ellos, en este caso el 75,65%, dejan de reconocerse o no se reconocen tanto con la discapacidad, ¿no? Hay una cuestión que sería interesante acudir y ver el porqué y sobre todo, en el estudio que planteamos lo que hablan los participantes es de que, de que hay un mayor conocimiento de sí mismo y de sí misma y eso le hace reconocerse como una persona capaz de conseguir las cosas y de conseguir lo que se le pida con más o menos esfuerzo y también en este caso surge la idea de la no necesidad de compararse con nadie, ¿no? Sino, oye, yo soy quien soy y soy como soy y vivo mi vida como tal, ¿no? Algo que en el anterior estudio que he comentado no pasaba en el sentido de que se reconocían siempre desde la imagen que quería la escuela para ellos y para ellas, ¿no? En el estudio que presentamos con Beatriz Celada y Pablo Cortés y yo estudiamos un poco cómo se fueron construyendo en este caso esos imaginarios sociales, ¿no? En este caso, acudiendo, como veis, intentamos siempre acudir a las miradas y a las voces desde los diferentes contextos, ¿no? Desde lo social, en ese anterior estudio que he presentado, que tiene que ver con cuando ya dejan lo formativo, desde lo educativo, que dicen las voces desde lo educativo, en ese grupo de personas que siguen estando en lo educativo, lo formativo educativo, y desde lo residencial, ¿no? Que tiene que ver también con lo personal, ¿no? Y en este, desde el posicionamiento de las propias historias de vida, hablábamos de lo que he ido comentando, ¿no? De esos imaginarios sociales y de cómo, las propias personas que viven en este caso en entornos residenciales no se terminan de reconocer con esa imagen que se proyecta sobre ellas socialmente. Hablaban de que, oye, no entiendo por qué todavía se siguen riendo de mí cuando voy por el parque, cuando salgo con mi pareja, cuando voy al trabajo, todavía me siguen mirando mal. Es decir, ellos y ellas hablan o siguen hablando, mejor dicho, de una segregación, de una discriminación, en este caso por un fenotipo, por una imagen que hay asociada en torno a la discapacidad, ¿no? Y hay una parte de ese grupo de personas que socialmente, se relacionan a nivel contextual desde esa discapacidad, ¿no? Y hay otra parte, otro grupo de personas que directamente rompen o quieren romper en eso que hemos llamado como experiencia subversiva, que se conecta mucho con la resiliencia y que ese imaginario social que se ha construido y quieren romper con esa imagen propia de la discapacidad heredada históricamente y quieren que se les reconozca fuera de toda la desigualdad que conlleva, en este caso, el estigma, ¿no? Eso es justamente lo que aparece en la investigación, en mi tesis doctoral, que concluye, en este caso, con esos procesos de ruptura,
ruptura del estigma y de esa construcción y proyección de una nueva realidad, ¿no? Como un futuro posible y cercano. Posible y cercano sobre todo para las personas que dentro de la investigación, no solo de la tesis, sino de las diferentes investigaciones que hemos estado haciendo, bueno, personas que se reconocen y que intentan cambiar, en este caso, su realidad, ¿no? Y construir una nueva realidad. Parte de ellas fuera de la residencia, como bueno, en este caso, viviendas tuteladas o vivir, en este caso, de forma autónoma, y parte de ellas entendiendo una nueva realidad incluso dentro de la propia residencia, en el sentido de que bueno, de que la residencia se entienda como un lugar simplemente para dormir y su vida esté fuera, ¿no? Es decir, en reconocerse fuera de esos esquemas que bueno, que hasta entonces pues le habían enseñado o implantado, ¿no? Bueno, y como decía, siempre me gusta empezar y concluir con diferentes mensajes, ¿no? Que creo que es una forma bastante concreta, ¿no? de replantearnos. Y en este caso, bueno, vuelvo otra vez a Nacho Calderón, en este caso, y a De Paula, para en este caso sobre el lenguaje, ¿no? Los lenguajes que utilizamos para designar a eso que hemos llamado como otras personas, ¿no? Y en ese uso del lenguaje, como ese lenguaje pues tiene un sentido, tiene un significado, tiene una construcción mental, ¿no? Podemos acudir a Vygotsky o a otros grandes autores antiguos que ya lo decían, y cómo, con independencia de eso, todavía seguimos utilizando un lenguaje diferente que, en este caso, pues genera desigualdad en la... Bueno, pues no solo trabajamos, sino que investigamos y con las que convivimos, ¿no? Por mi parte es todo. Nada, agradeceros la escucha y espero que no haya sido demasiado brillante, como se suele decir aquí en... Ay, Moisés, tuvimos algunos problemitas de conexión. Soledad está intentando volver a reconectarse. No, fue un placer realmente la escucha. Realmente fue, en un momento dado, cuando estabas ya concluyendo con la última fotografía, miré la hora, no podía creer que haya pasado. Así que, no, fue muy interesante y un placer escucharte. Abrimos, si quieren ir levantando la mano o escribiendo las consultas. Aprovecho para presentarte, a presentar al resto también, a Mariana Nasuti, que todos la conocemos, acá estamos todos entre conocidos, trabajamos juntos, amigos. Mariana está en la escuela, así que por ahí apagaba la cámara, por ahí ya Moisés, Eloisa y Nancy lo saben, se escuchan ruidos de fondo y es porque está en la escuela Arino. Mariana es una referente para nosotros, para la UGR, y además es la coordinadora del área de inclusión de la escuela Arino. Mariana, si querés te paso la palabra, si querés decir algo, y al resto de la audiencia digo que si quieren levantar la mano, hacer alguna pregunta, escribirla, está abierto. Bueno, vos seguís compartiendo pantalla, ¿no? ¿Puede ser? Ah, sí, me parece que estás compartiendo pantalla. Lo veo raro por eso. Sí. Se escucha, se ha cortado, Mercedes. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Que digo que seguís compartiendo pantalla, me parece, o lo veo raro. Estamos con problemas de conectividad, se ve que es aquí. Ahora ya he dejado de compartir. Claro, se debe ver. Bueno, Moisés, magnífico, su exposición me encantó. Me llevo uno de los conceptos principales, las experiencias subversivas. Las vamos a trabajar con los alumnos más en profundidad en clase, así que bueno,
y la importancia de hablar de inclusión y romper con estos estigmas. Me parece que eso es crucial para dejar de hablar de inclusión y hacer una sociedad inclusiva, digamos. Ojalá en algún momento la inclusión también sea algo del pasado, porque pensemos en una sociedad mucho más contenedora e inclusiva. Así que bueno, muchísimas gracias por tus aportes. Bueno, Gracias, pido María. disculpas, pero se me cayó internet, así que, bueno, justo en el final de la conferencia. Moisés, no sé si, bueno, agradecerte nuevamente, no sé si quieren hacer alguna pregunta a través del chat. Bueno, agarré, digamos, al comentario de Mariana, lo escuché empezado, pero bueno, con Mariana somos colegas, nos conocemos hace mucho. Mariana fue mi docente en sus inicios. Bueno, en esto de, supongo un poco lo que te debe haber comentado, pero en el ámbito de la universidad te quería contar que muchas de las cuestiones que mencionaste en esto de la importancia de poder entender estas diferentes dimensiones que se están jugando, lo personal, lo social y lo educativo, me parece fundamental para poder comprender que quien ingresa, por ejemplo, al nivel superior, no es solo una persona que viene sola, digamos, y que depende de su suerte, de su buena predisposición, de qué le pasó, qué no le pasó, sino que desde el contexto de la universidad, las políticas educativas, desde las diferentes áreas, podemos hacer mucho para generar la oportunidad de que no solo se ingrese, sino que se permanezca y se egrese. Digamos, esto de, vos mencionabas también estos cómo, digamos, qué enseñamos, de qué manera enseñamos, digamos, y cómo evaluamos. Esos aspectos también se repiten, digamos, en la universidad, en esto de que es fundamental que no quede solo en la buena predisposición o en la empatía docente, o en la buena predisposición de un área, digamos, o una familia que a veces acompaña un montón, porque eso si no queda muy del orden de lo meritocrático, digamos, el que tiene la suerte de tener un acompañamiento, un equipo externo, y justo le tocó un docente que viabiliza. Bueno, me parece que algo fundamental que vos planteaste y que se plantea desde la perspectiva social tiene que ver con reconocer al sujeto de derecho, reconocer que tenemos que garantizar, además las universidades tenemos que acompañar la formación de ciudadanos y garantizar lo democrático, garantizar la diversidad. Vos también lo mencionaste en esto de, específicamente en el ámbito de la discapacidad, nosotros también lo vemos en todos los estudiantes, en esto de que no queden sujetos a que sea política educativa, que acompañe las políticas del Estado argentino, que muchas se basan en el reconocimiento de estas convenciones que también mencionaste y que hay leyes, digamos. Vos al principio, para cerrarlo de la universidad, digo esto de, quienes somos actores de la universidad, tenemos el compromiso de acompañar la formación para la deconstrucción de este modelo de estudiante único, digamos, que como que ser estudiante universitario pasa solo por una representación que es ideal, que está en la cabeza, que tiene que ver a veces cómo nosotros transitamos el trayecto educativo y que estamos muy fijos en esa espera, digamos, y en el compromiso más desde nosotros como licenciada en psicopedagogía, desde una carrera que su objeto de estudio es el aprendizaje, en esto de favorecer una enseñanza que esté centrada en esto que vos mencionabas, en favorecer comunidades de aprendizaje, y no solamente en lo que se enseña y en el contenido a enseñar, sino que aparezca el cómo aprendo y cómo generar didácticas que favorezcan a la diversidad en el acceso de estos contenidos, digamos, ¿no es cierto? Eso como para cerrar, y una última cosa, esto que vos que trajiste a Goffman, digamos, esto que tiene que ver con las instituciones totales. Nosotros en los espacios de práctica, me tocó hace unos años atrás un espacio de práctica
en un centro de salud, en una internación de salud mental, esto que vos decías. Una cosa es la ley, y nosotros tenemos una ley de salud mental que está, digamos, tiene como piso la Convención de los Derechos, digamos, está basada en las legalidades internacionales. Pero también lo difícil que es acompañar la transformación de una práctica. Nosotros mismos transformar nuestra práctica en ese pasaje a reconocer al sujeto de derecho, a reconocer los derechos que estas personas tienen sobre su tratamiento, su familia, el fortalecimiento de la autonomía, intervenciones que reconozcan este protagonismo, esto que vos mencionabas de nada sin, digamos, este eslogan tan conocido que también tenemos acá nada en sobre Argentina. Nosotros sin nosotros. Exacto. Me trabé pero digamos esto, donde, bueno, nosotros, la ley de salud mental se trabajó muy desde esta perspectiva, donde participaron familias, digamos, fue una ley que se construyó, digamos, desde lo singular y participaron organizaciones sociales del Estado. Así que bueno, en esto me parece que más allá de que seguramente tenemos diferencias entre España y Argentina, hay mucho de lo común que nos pasa también en Argentina y nos encuentra, por lo menos en la licenciatura en psicopedagogía, en la Universidad del Gran Rosario, y desde este espacio que es de ciencias sociales, digamos, y educación, nos encuentra desde una responsabilidad muy fuerte y muy comprometidos en el acompañamiento de espacios que promuevan esta perspectiva social de la discapacidad. Así que en eso me sentí muy identificada y seguramente nuestros docentes muy identificados en muchas de las cosas que nos contaste. Gracias, Sole, Michelle hizo una consulta en el chat, si querés la leo yo que lo tengo acá abierto. Dale. Dice, bueno, perdí unos minutos de conectividad como nos ha sucedido al resto, esas son las cosas que suceden con la virtualidad, nos acercan a 3 lugares que sería más complejo de que nos podamos encontrar, pero bueno, tenemos esto también. Michelle pregunta, Moisés, si vos conocés instituciones de formación sobre políticas públicas y discapacidad e inclusión. Se lo pregunta a Moisés, así que se lo dejo para que lo responda. Sí, aquí en España sí que es verdad. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Aquí en España sí que es verdad que hay más que instituciones, lo que hay son fundaciones, ¿no? Existe la Fundación de Plena Inclusión, que es una fundación que, bueno, que yo creo que no hace las cosas mal, pero que parte desde un posicionamiento, bueno, que no es del todo inclusivo, ¿no? Es verdad que el concepto en sí parece que va hacia la inclusión, pero bueno, es en este caso una fundación que acoge a las diferentes asociaciones, que en este caso son centros residenciales de personas con discapacidad. Es decir, ya partimos de una base de que están tratando o hablando de personas que viven en un contexto excluyente, ¿no? Como son los centros residenciales, ¿no? Pero que sí que es verdad que están intentando de alguna forma traer pues las realidades en plural que suceden en los centros para intentar cambiar las políticas, ¿no? De hecho, hace poco una reunión, creo que fue en Madrid, en la cual, bueno, pues a nivel legislativo, bueno, pues se está presionando para cambiar las políticas, en este caso legislativas, que conectan con lo residencial, con la atención a la discapacidad, con lo económico también, porque es verdad que hay un factor económico que posibilita o limita la atención, en este caso a las personas con discapacidad, y sí que hay un movimiento. Después el resto de movimientos tienen que ver mucho con lo privado, ¿no? La Fundación 11, en este caso, o la Asociación Síndrome de Down en España, son asociaciones o fundaciones que tienen mucho peso, mucha fuerza en España, pero que parten desde lo privado, familiar y, digamos, bueno, histórico, en el sentido de que son asociaciones, fundaciones que llevan muchos años
trabajando en favor de las personas con, bueno, pues con discapacidad, ¿no? Sí, y eso nosotros... es verdad que es a título privado, sobre todo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, parece como que estamos intentando tirar de diferentes hilos para mover la misma piedra, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, aquí en la Universidad del Gran Rosario nosotros tenemos una maestría, este es el primer año que inicia, que es una maestría en política y gestión de la discapacidad. Realmente es un orgullo para nosotros, está dentro del espacio de discapacidad, no del espacio de ciencias sociales y educación, pero bueno, los espacios trabajamos articuladamente, así que bueno, es una formación que realmente fue pensada, trabajada, militada desde hace muchos años, y bueno, este es nuestro primer inicio con muchísimos inscriptos por suerte, y la idea justamente, Michelle, esa es formar en relación a las políticas públicas y a la gestión de la discapacidad y de la inclusión. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Lo podemos dejar descansar a Moisés después de tenerlo 1 hora y media hablando, pobre. Este es el primer encuentro que vamos a hacer, pero bueno, ya entablamos contacto por suerte, así que es la apertura para seguir trabajando juntos en encuentros, en formaciones y en disertaciones y en proyectos, ¿por qué no también de producción en conjunto? ¿Mm? Totalmente. Yo siempre, bueno, y eso lo he podido compartir en este caso con Eloisa y con Elisa Lugo, bueno, en el sentido de que yo siempre estoy encantado de poder participar. Por hablar no hay problema, porque, bueno, es verdad que, bueno, como habéis podido ver, soy una persona que, bueno, que si me dan coba, como se suele decir aquí en España, yo hablo tranquilamente. Entonces, bueno, pero creo que todo este tipo de intercambio siempre es bueno, porque, bueno, creo que si estamos aquí es porque tenemos una idea clara, que es en este caso beneficiar o ayudar a las personas con discapacidad, ¿no? en su inclusión. Entonces, bueno, todo lo que sea en favor de eso y parte de este tipo de encuentros, pues siempre estaré encantado. Como decía Eloisa, hoy he tenido que hacer encajes de bolillos para estar aquí, pero bueno, es verdad que gracias o por suerte tengo familia en este caso que se pueden quedar con los niños y demás, y no hay ningún tipo de problema, ¿no? Por eso del horario. Así que siempre. Sí, fueron tres horarios distintos que teníamos que coordinar, así que bueno, también, bueno, muchísimas gracias, Moisés, porque nosotros, Moisés está ya terminando la jornada en este horario, nosotros tenemos bastantes horas de diferencia con Málaga, y encima también teníamos que coordinar con quien coordina, quien organizó esto, que es México. Así que bueno, muchísimas gracias también. No sé, Elo, si estás por ahí conectada. Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Sí, haciendo bastantes esfuercillos todos, pero muy contentos de que se establezcan estos espacios de colaboración. Siempre es un gusto escuchar a Moisés en todo lo que nos comparte. Es siempre interesante escuchar diferentes perspectivas ahora ya con la nueva visión que nos dan acerca de los trabajos también que están realizando ustedes en Argentina. Siempre es un gusto brindar y generar estos espacios de colaboración que puedan permitir de manera posterior también trabajos conjuntos. Estoy segura que Moisés estará muy gustoso si es que hubiera alguien quien quisiera contactarse con él para que él compartiera su investigación o para que pudieran establecer ahí comunicación para algún trabajo conjunto, alguna asesoría, incluso para ahora su nuevo programa de maestría que están lanzando. Yo sé que él estará gustoso de participar con ustedes. Y pues agradecer su tiempo, agradecer a los asistentes que nos han acompañado el día de hoy. Nos invita mucho a la reflexión siempre, no solamente de lo que hacen las instituciones, sino también nosotros, ¿no? Que nos posicionemos ya también desde una perspectiva distinta
es lo que me ha dejado ahora de estar trabajando con Moisés, esta invitación, ¿no? A ver en todos los escenarios cómo nos podemos posicionar de una manera distinta. Pues agradecer a Soledad, a Mercedes, a Mariana, también a Silvana que andaba por ahí, por su paciencia, por todo su esfuerzo también para que pudiéramos concretar esta reunión, en especial también a Moisés. Y pues nada, estamos aquí a la orden siempre para lo que se pueda hacer. Bueno, un placer. Gracias, y Gracias. bueno, si les Gracias. parece, entonces vamos cerrando, en esto de que, bueno, evidentemente es a partir de acá, ¿no? Es una apertura a seguir trabajando y a fortalecer, bueno, estos encuentros. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que participaron y, bueno, nos estamos viendo pronto. Seguro que sí. Muy bien. Estaré encantado de poder volver a compartir. Gracias. Estamos en Gracias. contacto, muchas gracias. Adiós. Saludos y gracias.